Noches con todos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los sistemas más fascinantes y mejor protegidos de nuestro cuerpo, que es el encéfalo. Aunque a simple vista parece un órgano o una parte del cuerpo frágil, está envuelta en varias capas especializadas que la resguardan de golpes, infecciones y cambios bruscos al entorno interno. En este video explicaremos cuáles son esas capas protectoras, cómo funcionan y por qué están asociadas para mantener nuestro cerebro seguro y en perfecto funcionamiento. Mi compañera va a dar una breve explicación de este tema. Las capas protectoras son esenciales para que el sistema nervioso central funcione bien y sobreviva. Estas capas, como las meninges y el líquido cefalorraquídeo, protegen físicamente el cerebro, mantienen un entorno químico adecuado y le dan apoyo nutricional. Cumplen tres funciones principales. Las meninges funcionan como una barrera protectora contra golpes y lesiones. El líquido cefalorraquídeo hace que el cerebro flote dentro del cráneo, lo que disminuye su peso y le protege de golpes repentinos. La pía madre ayuda a sostener los vasos que llevan sangre al cerebro y permiten el intercambio de sustancias. En resumen, sin estas capas protectoras, el tejido cerebral quedaría expuesto a daños graves y no podría mantener un entorno químico y nutricional adecuado para procesar información y controlar las funciones vitales del cuerpo. Pues bueno, en esta tarde nos acompaña la señorita Gabriela Pico. Claro, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriela Pico. Bueno, en un inicio yo desempeñé mis funciones como médico rural en el puesto de salud Sarenza en el cantón Pablo VI, provincia de Morona, Santiago. Posterior a esto, yo desempeñé mis funciones como médico general en el Hospital Santa Inés de la ciudad de Ambato y actualmente me desempeño como médico general en el servicio de neurocirugía del Hospital General de Ambato. ¿Cuáles son estas capas protectoras y las características de cada una de ellas? Ya, bueno, dentro de las meninges que nosotros tenemos dentro de la cabecita estas capas son membranas de tejido conectivo, las cuales cubren al sistema nervioso central y están compuestas a su vez por tres capas, ¿ya? La primera, que es la más externa y está en contacto con el cráneo, va a ser la dura madre. Esta a su vez está conformada por dos capas subinternas. Posterior a eso, tenemos la aracnoides, que es una capa intermedia, la cual es una capa vascular. Y finalmente, o más internamente, tenemos a la pía madre, que es la tercera capa o tercera meninge cerebral, la cual es una capa delgada y también es una capa vascular y está en contacto directo con el encéfalo. Gracias. También quisiera que me explique eso de las patologías asociadas a los traumatismos, meningitis. Ya. Ok, hablando de las patologías que principalmente nosotros encontramos dentro del área de neurocirugía, nosotros tenemos el hematoma epidural y el hematoma subdural. El hematoma epidural va a presentarse principalmente en personas jóvenes. Esta va a ser de un origen arterial, y al hablar de un origen arterial, nosotros la principal arteria que nosotros vamos a encontrar afectada en el hematoma epidural va a ser la arteria meningia media, mientras que en el hematoma subdural nosotros vamos a tener un sangrado principalmente de origen venoso, ¿ya? Aquí las principales venas afectadas a este nivel van a ser la rotura de una vena emisaria y de una vena cerebral en este aspecto, ¿ya? Entonces, lo más frecuente que nosotros podemos encontrar en este tipo de pacientes son a nivel de pacientes ancianos, muy contrario a lo que ya hablamos en el hematoma epidural, que se presenta generalmente en pacientes jóvenes. Ahora, en un hematoma epidural nosotros podemos hablar que el paciente nos puede llegar en varias ocasiones con un nivel neurológico alto, es decir, un Glasgow 15/15, 14/15. El deterioro neurológico no es muy marcado, sin embargo, la patología es bastante grave dentro del paciente, ya dependiendo obviamente de la localización y de la extensión del sangrado. Y a nivel subdural, estos pacientes generalmente ya llegan con un deterioro neurológico importante, o sea, con deterioro de la escala de coma de Glasgow.
Ahora también nosotros aquí podemos encontrar hemorragias subaracnoideas y además de eso también podemos encontrar, en el caso del servicio de neurocirugía, podemos encontrar meningitis, que es una infección a estas capas que recubren nuestro cerebro que expliqué anteriormente. Muchas gracias. A continuación mi compañera le va a realizar unas pequeñas preguntas. Ya, para que me ayude a responder. La primera pregunta está formulada de la siguiente manera y dice: ¿qué retos enfrentan los cirujanos al intervenir en zonas cercanas a las meninges? Bueno, uno de los principales retos, pienso yo, que en el momento de una cirugía, que principalmente hacemos cranectomías descompresivas en el servicio, es el sangrado. El sangrado dentro de una operación o de una cirugía neuroquirúrgica, de un proceder neuroquirúrgico, es bastante importante, ya que a nivel de estas meninges nosotros tenemos varias arterias, varias venas que cruzan por esta localización. Entonces nosotros, al momento de realizar sea una cranectomía o una craneotomía, de todas formas tenemos el riesgo de encontrarnos con algún vaso, alguna vena, alguna arteria que nosotros podamos romper, lacerar y de esta forma ocasionar algún tipo de sangrado, y obviamente tenemos que controlar este sangrado en el momento de la cirugía. Otro de los riesgos que también está presente dentro de estos procederes neuroquirúrgicos son las infecciones de sitio quirúrgico. Cabe recalcar que se realiza toda la profilaxis y demás a nivel de antibiótico-terapia, zona estéril y demás. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que se puede desarrollar infecciones de sitio quirúrgico, y al hablar de meninges cerebrales estamos hablando de una estructura bastante importante dentro de nuestro organismo. ¿Qué avances tecnológicos han mejorado la precisión en operaciones que involucran las meninges? Bien. Dentro de los avances tecnológicos que nosotros tenemos actualmente es la cirugía, por un lado mínimamente invasiva y por otro lado la cirugía microscópica, ¿ya? La cirugía microscópica, incluso hablamos de pacientes que tienen meningiomas, que tienen aneurismas, diferentes tipos de patologías que se pueden presentar. Nosotros tenemos ya en la actualidad cirugías microscópicas que nos permiten realizar una mínima invasión al paciente y de esta forma brindar una solución al problema del paciente. ¿Qué medidas preventivas ayudan a proteger la salud de las meninges? ¿Vacunas, hábitos del cuidado? Bueno, ya dentro de las medidas preventivas tenemos un sinnúmero de medidas preventivas para evitar enfermedades a nivel de las meninges. Una de ellas es las vacunas antimeningocócicas, ¿ya? Que estas, son diferentes tipos de vacunas que nosotros debemos cumplir con el esquema tanto en nuestros pacientes para obtener un nivel de prevención a nivel de la infección de las meninges. Otro tipo de, hasta cierto punto, prevención en esta situación sería el hecho de que varios pacientes, nosotros ingresamos varios pacientes, la principal causa de pacientes a nivel neuroquirúrgico es el trauma, ¿ya? Entonces, obviamente, las medidas de protección, las medidas de bioseguridad en el trabajo, si estamos hablando de un paciente que trabaja dentro de una empresa, las medidas de bioseguridad, tal vez el casco, etcétera. Y en cuanto a pacientes común, nosotros tenemos aquí varias medidas de seguridad. Por ejemplo, tenemos varios pacientes que ingresan como motociclistas sin casco. En este caso sería una recomendación, además de las vacunas, sería la protección y las medidas que debe de llevar de seguridad en caso de ser conductor. Hoy día en este video nos está acompañando la doctora Jenny Lojano, psicóloga clínica. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jenny Lojano y yo soy psicóloga clínica, graduada en la Universidad Católica de Cuenca con una maestría en psicoterapia, graduada de la UTLA, Universidad de las Américas. Estoy laborando actualmente en el Ministerio de Salud como psicóloga clínica. Muchas gracias. Quisiera que me explique un poco sobre el impacto en procesos cognitivos y emocionales de las capas protectoras del encéfalo, por favor.
Bueno, como se menciona, las capas protectoras del encéfalo en sí son capas, ¿no es cierto?, que van a proteger el cerebro. Entonces, estas capas como tal no generan algunas funciones cognitivas y emocionales, pero sí influyen en cómo se preservan, se mantienen y continúa su funcionamiento el encéfalo. En sí, el encéfalo es la parte principal del sistema nervioso, es aquel que se encarga de controlar y coordinar todas las funciones del cuerpo, así como los procesos mentales, las emociones y la conducta. Sino es como mencionaba, quien corrobora a preservar y mantener el buen funcionamiento del encéfalo. Muchas gracias. También quisiera que me cuentes sobre las consecuencias psicológicas en las lesiones en las capas protectoras, por favor. Ya. Sí, van a haber consecuencias tanto cognitivas como emocionales al existir tal vez algún golpe, una lesión o alguna infección dentro de estas capas. Dentro de las alteraciones cognitivas tenemos lo que es problemas de la memoria, es decir, esta persona va a tener olvidos frecuentes, va a tener dificultad para aprender nuevas tareas o comprender tareas, va a tener también dificultad para recordar detalles, también dificultad para concentrarse, es decir, esta persona se distrae fácilmente, no puede seguir instrucciones o completar tareas, también se olvida lo que está haciendo. También esta persona va a presentar lentitud mental, es decir, esta persona no van a haber respuestas rápidas conforme se van preguntando, o tal vez va a tardar en comprender alguna explicación o alguna orden que se le está dando. También va a demorar en cuanto a la toma de decisiones, va a tener ahí también dificultades. También tiene dificultad para planificar y organizar diferentes actividades que se le pongan ahí frente, yo que sé, alguna tarea. También va a presentar alteraciones en el lenguaje, es decir, esta persona va a tener dificultad en encontrar palabras para responder lo que se está hablando, y también va a tener respuestas cortas o incoherentes. Dificultad también para procesar la información, es decir, esta persona necesita más tiempo para comprender lo que las instrucciones que se les está dando o para comprender tareas simples. También esta persona se puede presentar desorientada, es decir, desorientada en tiempo, no sabe en qué fecha se encuentra o espacio donde se encuentra esa persona. Si le pregunta a usted dónde estamos, puede confundirse fácilmente. También en persona, es decir, esa persona no sabe ni su nombre o no reconoce también a otras personas. Y también alteraciones en el juicio, es decir, esta persona se puede mostrar muy impulsiva, menos consciente a riesgos que se presenten o tal vez conductas inapropiadas. También tenemos las alteraciones a nivel emocional, ¿no es cierto?, que también se pueden presentar, como son la irritabilidad, es decir, esta persona se irrita fácilmente, se muestra impaciente, hay cambios bruscos de humor, de un momento al otro está feliz y luego triste, se muestra ansiosa, es decir, se muestra nerviosa, hay temblor, hay también sudoración en esa persona, va a haber una preocupación excesiva también, o tal vez puede presentar también dificultades para relajarse. También esta persona se puede mostrar triste, es decir, va a presentar llanto fácil, falta de energía, pérdida de motivación o pensamientos negativos. También va a presentar apatía, miedo, falta de empatía y sensación de confusión emocional. Obviamente todas estas alteraciones, tanto emocionales y cognitivas, van a depender del grado de afección o lesión que esté presentando dentro de cualquiera de las capas. Muchas gracias. También quisiera saber si hay un tipo de estrategia de rehabilitación para estas capas.
sí hay diferentes estrategias de que nosotros como psicólogos podemos intervenir en estas personas que obviamente va a depender la alteración tanto cognitiva como emocional para implantar estas estrategias, ¿no? Las estrategias como psicólogos tenemos en recuperar lo que son las funciones mentales, también en la regulación de las emociones, en mejorar la conducta y también en la adaptación personal y social que tenga, como puede ser los ejercicios de memoria, el entrenamiento de la atención, la estimulación cognitiva, el entrenamiento de funciones ejecutivas y el apoyo también externo que se pueda dar mediante, agendas, calendarios, alarmas y también la terapia en sí como tal. Tenemos la terapia cognitivo-conductual que ha sido también muy eficiente y hay estudios que lo demuestran, la efectividad también en recuperar lo que son las alteraciones cognitivas, manejo del estrés y técnicas también de relajación. Todo ello va a depender, como mencionaba anteriormente, de la afección que tenga las capas y cómo se muestra también el paciente. Muchas gracias. A continuación mi compañera va a hacerle unas pequeñas preguntas. Buenas noches. Ya. Como preguntas tenemos, ¿cómo influye el conocimiento de las capas protectoras del encéfalo en la psicoeducación con adolescentes? ¿Cómo puede influir no solo en los adolescentes, sino que nosotros como tal, como profesionales, debemos de conocer el impacto que puede dar y cuáles son las secuelas que deben dar? Entonces, conocer estas capas va a sensibilizar de manera general a los adolescentes y a la población el cómo cuidar esta estructura que es importante para cuidar nuestro encéfalo. Porque como mencionaba, si es que nosotros mencionamos alguna de estas capas y nos sensibilizamos sobre el cuidado, van a haber afecciones y secuencias y consecuencias a largo plazo. ¿Cómo se puede integrar la neuroanatomía básica en sensaciones de orientación psicológica para fortalecer la conciencia corporal? ¿Cómo podemos nosotros integrar esta neuroanatomía? Pues conociendo lo importante es la psicoeducación de cada una de estas capas a la población, pero obviamente de manera no tan técnica, porque si es que nosotros hablamos a las personas de una manera técnica, va a hacer que estas personas no comprendan lo que nosotros estamos hablando, pero sí con palabras sencillas, con ejemplos donde la persona pueda comprender y entender esa psicoeducación que se va a dar, y así se puede integrar esta psicoeducación. ¿Qué síntomas deberían alertar a un paciente sobre un posible problema en las capas protectoras del encéfalo? Dentro de los síntomas que nos pueden alertar son los problemas de memoria, ¿sí? Como pueden ser olvidos frecuentes, también dificultad para concentrarse y prestar atención, lentitud mental, problemas en la planificación, dificultad para resolver problemas, alteración del lenguaje, también irritabilidad, depresión, cambios de humor bruscos. Estos nos van a alertar que algo está sucediendo dentro de esas capas, pero ¿quién puede determinar ya físicamente, fisiológicamente? Es un neuropsicólogo a través de los métodos que ellos tengan y puedan corroborar en sí qué capa qué capa está afectada. Gracias. Muchas gracias, Doc. No sé si usted quiere agregar algo más a todo esto que ya nos ha explicado. Lo que sí es importante también tomar en cuenta el impacto no solo personal, sino también familiar, en el ámbito laboral también y en el ámbito económico que va a tener tanto el entorno de la persona.
sí tomar en cuenta también dentro de este tipo de trabajos que me parece muy importante que les envían a ustedes que son estudiantes también. En cuanto al entorno familiar, también esa contención familiar y la psicoeducación que va a ser muy importante también.